Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad le alabaré. Una vez más, con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. me sacó de las tinieblas a la luz. Admirable su palabra, mi camino alumbró. Él me dio la vida después de la muerte, para mí es la resurrección. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad le alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz. Admirable su palabra, mi camino alumbró. Él me dio la vida después de la muerte, para mí es la resurrección. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad le alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio la vida después de la muerte, para mí es la resurrección. Bendito el nombre del Señor. Vemos, es fácil. Ahora lo vamos a cantar rapidito. Ni tan rápido, tan lento. En marcha. Un poquito más. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Con gozo, una vez más. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio la vida después de la muerte, para mí es la resurrección. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Con
Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio la vida. Él me dio la vida después de la muerte. Resurrección, con gozo y alegría. ¡Por la eternidad! Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio la vida. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Con gozo y alegría, con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio la vida. Él me dio la vida después de la muerte. Resurrección, con gozo y alegría. Por la eternidad le alabaré, con gozo y alegría. Por la eternidad le alabaré, con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Con gozo y alegría. Por la eternidad le alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio la vida después de la muerte, para mí es la. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Con gozo y alegría. Por la eternidad le alabaré, con gozo y alegría. Por la eternidad le alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio la vida. Él me dio la vida después de la muerte. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Por la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Me sacó de las tinieblas. Me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio la vida. Con gozo y alegría
alegría cantaré a mi Señor. Con gozo y alegría, por la eternidad le alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz. Sí, me sacó del error, me sacó del fango. Él me dio la vida después de la muerte. ¡Resurrección! Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría, por la eternidad le alabaré. Una vez más me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio la vida. Él me dio la vida después de la muerte. Resurrección, con gozo y alegría, por la eternidad te alabaré. Con gozo y alegría, por la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría, por la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Con gozo y alegría, con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Con gozo y alegría, por la eternidad le alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Dígalo una vez más, con gozo y alegría, por la eternidad te alabaré. Con gozo y alegría, por la eternidad te alabaré. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Mi nombre es Joana Gutiérrez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Vengo a comentarles un pequeño testimonio de algo donde yo vi la manifestación o la mano del Señor en ese momento conmigo. En un día que estaba trabajando, estaba en mi trabajo, yo trabajo con niños de 4 años, y en el momento de trabajar ya con materiales en la mesa, sucede algo, pero yo en ese momento comencé a pensar en entregarles a ellos plastilina y unas paleticas que siempre utilizamos para mantenerlos como ocupados. Entonces, en ese momento, bueno, yo lo pensé, se los entregué y ellos comenzaron a manipular el material. En eso, como yo los vi tranquilos, me dirijo a mi closet donde mantengo siempre mis materiales guardados y voy a buscar esos materiales para poderlos utilizar con ellos y comenzar la clase del día. En ese momento sucede que un niño golpea a la niña con la paletica que yo le había entregado en el ojo. Pero en ese momento la niña no gritó, no hizo ningún gesto de llanto ni nada, ella no se quejó ni nada. Entonces yo cuando me dirijo a la mesa otra vez, ellos están alrededor de la mesa, pero ella está al frente de mí. Y yo comienzo a observarla y veía que ella
cerraba sus ojitos. Y yo en mi mente decía, ¿será que ella le dieron un antialérgico o algo y la mamita no me comunicó nada? Entonces yo le pregunto a ella, Ángela, ¿qué te pasa? Pero sus ojitos después, cuando ella trataba de abrirlo, era un ojito hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, o sea, estaban distorsionados. Y yo me preguntaba que qué le pasaba. Entonces yo cuando le pregunto, ella lo que hace es que todavía su inconsciente estaba trabajando y ella me dice, o sea, me hace seña que el niño le había golpeado con la paleta en el ojo y me dice que la golpeó. Y yo, bueno, en el momento como que me desesperé, pero no fue un desespero de yo gritar ni llorar, nada. Era como que en mi mente, pues, que me pasaban cosas que va a pasar con la niña. Pero yo en ese momento, bueno, yo le preguntaba a los niños quién era, todavía como los nervios le preguntaba a los niños quién era, y ellos se decían fue él, pero en sí, ella ya me había dicho la verdad, que era el niño que estaba al lado de ella. Y como yo conociendo sus características de los niños, yo sabía que pues a lo mejor ella peleando por la plastilina, en realidad él la golpeó. Entonces, yo lo que hice fue que la agarré, la cargué y le dije al Señor, pues hice una pequeña oración y yo nombré fue Jesús. Sana esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando yo abro los ojos, yo igualito la veo a ella en lo mismo, pues sus ojitos igual, pero no sé, algo me dijo que le pusiera las manos en su ojito y yo coloco la mano y yo le digo, Ángela, yo hago la oración y digo, Señor, sana esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando abro los ojitos, bueno, ella seguía igual, yo la cargué, la agarré. En ese momento entra una compañera que ella se encarga de estar pendiente de la puerta y ella, como me la ve que yo la cargo, ella me dice, ¿qué le pasó? Yo le digo, no, un niño me la golpeó con la paletica en el ojo. Entonces ella me dice, tienes que avisar, pero cuando ella la ve, ella hace, ¡ay! Hace así, se pone la mano en la cara y yo le dije, no, más bien está mejor porque yo la oré. Entonces me dice, no, pero comunica. Yo, sí, voy a avisar, le dije yo. En eso que yo voy por el pasillo para buscar a la encargada, a la directora, a la dueña del colegio, no estaban. Y otra compañera me dice, no, ellas salieron. Y entonces ella cuando ve a la niña también hace, ay, Dios mío. Entonces yo le dije, no, ella está mejor porque yo la oré, le dije yo. Entonces ella se la lleva hacia adentro y dice, yo le voy a colocar hielo en el ojo. Y bueno, cuando ella la agarra, yo sigo caminando en el pasillo, pero yo estaba como pidiéndole al Señor que él iba a hacer algo, pues yo estaba confiando en el Señor. Y cuando sale con la niña, ya la observo, ya la niña estaba mejor y yo la cargué, le dije dámela, la cargué y entonces ya la niña, sus ojos estaban normal, su semblante volvió a ser el mismo y de verdad que yo le dije, vi la mano del Señor en este momento, aquí le dije yo. Fue algo maravilloso, de verdad doy este pequeño testimonio porque dando evidencia que el Señor siempre cuida de sus hijos y espero que les sea de gran utilidad a cualquier hermano o hermana que pase por una situación como esta. La palabra dice, clama a mí y yo responderé. De verdad que le doy muchas gracias al Señor y le doy la gloria y la honra al Señor porque fue Él el que sanó a la niña Ángela. Que Dios me le bendiga y Dios me les guarde. Buenas tardes, Dios la bendiga. Mi nombre es José Antonio Linares y me congrego aquí en el tabernáculo Ebenezer con mi pastor Osvaldo Tona. Les voy a contar un poco de mi vida cuando estaba en el mundo y ahora cuando estoy con el Señor. Espero que les sirva a alguien de ayuda. Yo cuando estaba en este mundo, yo me la pasaba haciendo las cosas de este mundo, en las fiestas, en el licores, pero yo sentía un vacío por dentro, que no me lo llenaba, nada de eso me llenaba ese vacío. Y yo buscando la manera, para que ese vacío se me quitara, pero no, cada día era peor, me hacen invitaciones para iglesias, yo iba, pero yo seguí igual, hasta que un día acepté al Señor. Eso fue algo muy, muy bello, muy maravilloso, porque cuando yo acepté al Señor, eso fue algo bello, muy hermoso. También yo sentí el deseo de ir para iglesia porque yo quería buscar del Señor, pero cuando yo llegaba a esas iglesias
yo veía que había cosas que al Señor no le agradaba, pues. Yo mismo, sin conocer este mensaje, yo veía cosas que no me agradaban, pues. Entonces, el desorden, la secretaria en la iglesia, se ponían al frente a echar cuentos, a echar carrera y todas esas cosas. Entonces, eso es algo que yo veía, pues, como el Señor es un Dios de orden, entonces no le gusta esos desórdenes pues, en las iglesias, pues. Entonces, un día mi tía, ella me invitó para la iglesia del mensaje. Y yo voy, y yo veo algo que me agrada. Todo era no había desorden, todo estaba bien, pues. No había bullas, ni esa falta de respeto, ni nada de eso, pues. Es algo que me impactó, que me llamó mucho la atención. Y yo vi las enseñanzas también, como el Señor me hablaba, y yo tenía dudas también, dudas que yo quería hacer, pues que preguntas que había me diera respuesta, pues. Entonces el Señor me dio las respuestas a través de las predicaciones. Y eso fue lo que me impactó más también, porque yo tenía dudas, deseos, y el Señor, Él me quitó esas dudas que yo tenía. Algo tan maravilloso, pues. Y bueno, aquí estoy, sirviéndole al Señor, gracias a Dios. Bueno, aquí estoy, ese vacío fue quitado, el Señor me quitó ese vacío. Solamente ese vacío lo quita el Señor, eso no lo quita este mundo, ni las cosas de este mundo, nada. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que quita ese vacío de este mundo. Y este mundo no trae nada bueno, trae perdición, muerte, y eso no le agrada al Señor. Yo les invito que busquen del Señor, que le sirvan al Señor, porque en Él estamos salvos. El Señor es el que nos ayuda en esta tierra, y que hagamos su voluntad, que cumplamos con su palabra cada día, ¿verdad? Eso es algo muy, muy bello. Ahora estoy aquí, gracias al Señor, estoy aquí en este tabernáculo de Benecer, sirviéndole al Señor. Y es una experiencia muy, muy bella que yo he vivido aquí, en este tabernáculo, con el Señor, porque antes yo estaba ciego. Y ahora, como dice, ahora veo la luz. Ahora veo al Señor en mis hermanos, en el compañerismo, es algo muy precioso. Veo las manifestaciones, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo el Señor obra en cada una de las personas, algo muy maravilloso. Yo les hago una invitación para que experimenten esto tan bello, esto tan glorioso que yo estoy experimentando. La palabra dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios, al Señor, primeramente, que Él es el que nos va a ayudar, nos va a guardar en este mundo. Bueno, que este es un poco de mi testimonio. Espero que les sirva a alguien. Bueno, que el Señor los guarde, que los bendiga, y que estén bien cada uno. Amén. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Unidos para un propósito. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos, en este día que nos ha concedido por su grande amor y misericordia para con nosotros como seres humanos, sabiendo que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros, y nos ha dado la oportunidad de estar aquí nuevamente en este día y agradecidos por esa don que ha colocado en cada uno de nosotros de venir a servirle, darle un servicio al Señor, traer su palabra. ¿Para qué causa? Porque Dios necesita hablar de Él. Él necesita instrumentos para que hablen y digan las cosas que Él quiere que el mundo conozca, porque este mundo no va a quedar
Exacto, de que no, a mí no me dijeron nada de Dios. A mí no me dijeron nada que que existe un Dios todopoderoso, que no me dijeron que Jesús era el Cristo. No, Dios tiene que usar herramientas. ¿Para qué? Para un propósito, es para llevar su palabra. Así para que el mundo conozca cuál es la paz de Dios, esa paz que sobrepuja todo entendimiento que da al hombre. Una cosa como dice, sobrepuja todo entendimiento, porque no hay palabras para decir cómo definir la paz de Dios. Porque cuando la paz de Dios está en el corazón, reposa en el ser humano, allí no hay altas ni bajas, no hay diferencia entre griego o judío, no hay diferencia entre blanco o negro, no. Allí tendrá esa paz y todo será una comunión, llevársela bien con todos aquellos seres humanos que están sobre la tierra, sea familia, sea amigo, sea desconocido que usted lo encuentre por primera vez, usted tendrá paz y tendrá esa unidad, esa comunión, esa amistad para con aquel ser humano. Porque fue el mandamiento que nos mandó el Señor, amaos unos a los otros. Y con esa paz es que usted puede dar a conocer a Dios, que si Dios está en usted, usted amará hasta su peor enemigo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la paz que sobrepuja todo entendimiento. Ahora sus pensamientos tienen que ser diferentes, sus pensamientos cambian, su modo de actuar cambia. Ahora, si pensaba cosas malas, cosas erradas, ahora su pensamiento tiene que ser diferente. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, todo lo justo. Así que si alguna alabanza, si pensé alguna alabanza en algún refrigerio que venga de parte del Señor, eso tiene que usted expresarlo y decirle al mundo o al que lo están oyendo, porque sabemos que Dios es el que pone ese querer, bueno, el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué causa? Porque Él quiere darse a conocer, amado hermano. Él quiere conocer a su palabra, que es la que va a llevar al hombre allí a obtener la vida eterna. Por eso, amado hermano, si Dios nos da la oportunidad nuevamente aquí, estamos agradecidos por ello, porque Él que allí pone ese sentir, y ese sentir de hablar su palabra, estamos aquí en este día. Y venimos a traer el tema que hemos venido desarrollando de las semanas atrás, para que así entonces continuemos con este tema, amado hermano. Y el tema que hemos venido hablando lo hemos titulado Unidos para un propósito. Así que si venimos unidos para un propósito, vamos a ver entonces cuál es ese propósito y qué nos quiere decir el Señor o qué nos demanda el Señor a cada uno de nosotros. Y vamos a ver entonces aquí en la Escritura, para que me acompañen a leer en el libro de los Hechos, capítulo de los Hechos de los Apóstoles. O sea que podemos decir Hechos de los Apóstoles, pero sabemos que es Hechos del Espíritu Santo, porque fue el que obró. Solamente los apóstoles fueron instrumentos en las manos de Dios para allí entonces llevar a cabo una obra y un propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Así que leemos entonces en el libro de Hechos capítulo 1 y leemos unos versículos ahí para que entonces le demos entonces continuidad a este tema, unidos para un propósito. Así que les invito entonces a abrir conmigo el libro de Hechos capítulo 1. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Aquí está hablando el apóstol, el doctor Lucas. El doctor Lucas está hablando aquí, dando esta carta, escribiéndola y dando testimonio de lo que él vio. Y por eso está diciendo lo que aconteció. Dice el versículo 3, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole por 40 días y hablándole del reino de Dios. Este es Jesús, cuando después resucitó.
Y estando juntos, ¿ve? Hay una unidad. Y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste, dijo de mí, hablando el Señor Jesús. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo y Juan, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Bueno, oremos y le demos gracias al Señor por la oportunidad de leer la lectura de su palabra y para entonces Él añade entonces sus bendiciones, el texto y el contexto de lo que ha de dar a conocer aquí en las Escrituras, porque es por revelación que se conoce a Dios. Así que les invito a orar, amados hermanos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos primeramente gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, recibidas en este día, Señor, que nos has colocado nuevamente, Señor, sí, sobre la tierra, Señor Jesús, con tu Espíritu, Padre Santo, que sabemos que todo hálito de vida está en tus manos, Padre Santo, y vemos tu gracia, Señor Jesús, con cada uno de nosotros y con nuestros seres amados, Señor, que tú les has brindado la vida nuevamente. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por todos tus beneficios. Gracias te damos por esta oportunidad que más nuevamente, Señor, que me concedes, que sabemos que es por gracia suya, Señor, de estar aquí, Señor, parado, Señor, detrás de estas cámaras, Señor, para que pueda salir allá los receptores, el cual están oyendo cada uno de mis amados hermanos, Señor, cada uno de las vidas, Señor, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que puedan estar atentos a tu voz, Padre eterno. Oh, yo te ruego por ellos, Señor Jesús, que le abras el entendimiento, la sabiduría, la gracia suya, Padre Santo, reposa en sus corazones, para que ellos puedan entender, Padre mío, sabiendo que este libro, Padre eterno, que el cual es la Biblia, es un misterio, Padre eterno, que solamente su Espíritu Santo es el que lo da a conocer, porque no hay hombre, Señor, sobre la tierra que pueda interpretar, Señor, tu palabra, porque tú dijiste y fue hecho. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias por ello, Señor Jesús, porque tu Espíritu Santo le ha placido, Padre mío, revelarnos a nuestros corazones, Señor, tu palabra, Señor. Esos misterios que estaban ocultos de antes de la fundación del mundo, usted lo ha abierto, Señor, para este tiempo, Señor, para que conozcamos, Señor Jesús, lo que usted quiere hacer en el último tiempo que queda de este mundo. Oh, Padre eterno, te rogamos, Señor Jesús, que sea usted, Señor, hablándole llega a las vidas, Señor,
aquellas hombres, aquellas mujeres que están allí, Señor Jesús, atentos a tu voz, Señor Jesús, que ellos puedan también sentir el gozo de la salvación en sus corazones, Padre mío. Oh Señor, te ruego, Señor Jesús, por cada uno de los que están allí también, quizás en necesidades, Señor, enfermos que necesitan provisiones, Padre Santo. Oh Padre eterno, yo te ruego, Señor Jesús, por cada uno de ellos aquí, Señor, que al terminar, Señor, este servicio, Señor, usted, Señor, se glorifique, Señor, dándole, Señor Jesús, cada uno conforme a sus peticiones de sus corazones. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bien. Hemos entonces leído, amados hermanos, la lectura. Y ahora entonces, para continuar con este tema que hemos venido trazando la semana pasada, unidos para un propósito. Sabemos que todo es un propósito que Dios hizo en cada una de las cosas que podamos ver o hacer o que estamos viendo en este mundo, porque desde el principio Dios siempre quiere hacer algo, pero a veces el hombre le estorba. Dios todo lo que hizo lo hizo bueno, perfecto todo. Los cielos los puso en su lugar, las estrellas, la luna, el sol, todos están esos seres angelicales están en su lugar allí, y los seres celestes, los planetas, todas estas cosas. Pero vemos que el que se salió de su lugar fue el hombre, porque ellos están allí, el sol está en su lugar, la luna está en su lugar, las estrellas están en su lugar, dando ese ciclo que Dios le ha dado y a hacer, que el sol alumbre se señorea en el día y la luna se señorea en la noche y todas estas cosas, pero el hombre fue que se salió de su lugar y ahora vemos el mal que está aquí sobre la tierra. Pero Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno y lo hizo todo con un propósito, amado hermano. Así que el Señor, aquí la lectura que leímos, ahora vemos que el propósito que Dios había trazado para cada uno de los discípulos cuando les dijo, vayan allí y esperen la promesa de mi Padre. Que estuvieran en una unión, una comunión, y allí donde estaban, allí reunidos, Pedro, Juan y todos estos de los discípulos, Jacobo, y juntamente con María, la madre del Señor, el cual estaba allí con las otras Marías y otros hermanos, allí en el aposento, reunidos, unánime, esperando la gran promesa que había sido dicho por el nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La promesa que vendría del Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiere el Señor entonces? Quiere el compañerismo, amado hermano. Quiere la comunión, quiere la armonía, la unidad entre su pueblo. Es lo que quiere el Señor. Porque allí es donde dice que allí habrá victoria. ¿Ves? Cuando hay unidad, hay comunión. En una familia, cuando está unida, allí el diablo no se puede meter, no puede hacer estrago porque está una familia acimentada en amor, compacta allí, unidos todos para todo un propósito y todo es para el bien de cada uno de esas familias. Así es en la familia del pueblo de Dios. Tiene que estar sí unánime, hermano, unánime cada uno pensando la misma cosa. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Ha hecho a veces estrago porque pone disensiones en uno y en otro. ¿Y qué vemos tanta cambio? ¿Qué vemos tanto diferencia en doctrinas? Entonces es porque el diablo se ha podido meter sigilosamente y ha hecho entonces divisiones del uno con el otro. Ahora, la unidad que Dios quiere llevar a cabo, esa unidad perfecta, esa unidad que es unanimidad para que Él pueda usar al propósito que Dios quiere usar a su pueblo. Así que un pueblo unido, como decía una consigna acá en Venezuela, un pueblo unido jamás será vencido. Así un pueblo, igualmente el pueblo de Dios, cuando se una, allí será un ejército invencible, amado hermano, pero es desparramado, unos jalando para acá, otros jalando para allá, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, no puede aceptar la unidad. Entonces Dios no puede hacer nada allí, porque están peleados unos con otros. Es como una familia cuando los hijos están en contienda. Entonces el padre quizás se siente mal porque hay una contienda entre los hijos, tiene que tratar de mediar allí para corregir ese mal que está allí. Así nuestro Padre Celestial quiere intervenir
y nos está llamando ¿qué? A estar unidos para un propósito. Y el propósito quiere entonces restaurar completamente todo su pueblo, toda su iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la unión está entonces la fuerza, amado hermano. El Salmo 133 dice claramente, cuán bueno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Esa unidad, esa comunión, unidos para que si entonces el propósito de Dios sea cumplido en cada uno de los miembros del cuerpo del Señor. Y eso es lo que Dios quiere entonces llevarnos a un propósito. Y el propósito es perfección. No se olvide, amado hermano, que es la perfección porque Dios es perfecto. Dios todo lo hizo bueno y perfecto. Y Él dijo, quiero que seas perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, sed vosotros perfectos. Es un mandato de Dios. Por lo tanto, que si es un mandato de Dios, es una promesa de Dios para el pueblo de Dios, entonces tiene que llevarse a cabo. Pero ¿cómo se lleva a cabo si hay tanta desunión, hay tanta contienda, tantos problemas? Bueno, Dios sabe cómo hacerlo, amado hermano. Dios lo va a hacer a su manera, sea por las buenas o sea por las malas, pero Él lo va a llevar a cabo. Esa unión que tiene que unir su pueblo, su cuerpo, sus miembros, cada uno tomen su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. Entonces, allí entonces cuando como el rocío de Hermón que desciende sobre Sión, entonces dice allí que allí envía entonces bendición y vida eterna. Entonces, en la unión está entonces ¿qué? El poder. En la unión está la fuerza. En la unión está entonces la armonía que Dios quiere que su pueblo tenga. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que el diablo no le gusta esa unidad. No le gusta la paz del pueblo de Dios. No. Él quiere traer entonces disensiones. Tiene que traer contienda, pelea. ¿Para qué? Para dividir. Porque Él vino fue a dividir. Él vino a matar, hurtar y destruir, dice la Biblia. Entonces, quiere dividir entonces a la familia. Quiere dividir a la iglesia. ¿Cómo? Metiéndose y trayendo entonces allí cositas que, por ejemplo, las doctrinas erradas que le ponen levadura. Eso entonces Dios no le agrada nada de eso. Porque Dios pone su palabra y la pone pura. Él no quiere mezcla que tenga entonces su palabra porque allí no va a hacer efecto porque se va a invalidar la palabra. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor allá a los fariseos? Ustedes con vuestras tradiciones invalidan la palabra. Entonces, al usted mezclar la palabra, a usted agregarle o quitarle, usted la está invalidando automáticamente. Cuando pone quizás escritura o promesas que están allí, profecías que están colocadas para un cierto tiempo y usted la pone antes o la pone después, usted está invalidando la palabra porque no está en su lugar correcto. Por eso cuán importante es los ministerios el cual Dios ha preparado y ha dicho que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Entonces, allí está el punto que un ministro, un doctor podemos decirle, el maestro, el cual está ejerciendo ese punto en ministerio quíntuple, allí tiene que entonces cada poner esa profecía en su lugar para que no haya entonces allí desavenencia en el cuerpo, no haya allí entonces levadura y pueda entonces ir con eficacia la palabra que se está diciendo, que se está hablando. Y Dios entonces va a cumplir la promesa el cual Él la ha prometido. Pero cuando usted
mezcla, usted le quita o le pone, entonces queda invalidada. Aunque la puede citar muy bonita, aunque la puede decir, Dios lo dijo, sí, Dios lo dijo, pero no para el tiempo que estaba colocada, porque Dios tiene su tiempo y tiene su sazón. No fue lo que le dijo los discípulos, le preguntaron al Señor después que resucitó, Señor, ¿restituirás tú el reino de los cielos en este tiempo? El reino de Israel en este tiempo. Y el Señor le dijo, eso no le toca a ustedes. ¿Por qué causa? Porque eso lo puso el Señor en su sola potestad. No le toca a ustedes. Ustedes tienen una promesa que es ir allí y recibiré el poder de lo alto. Esperando que reciban el poder de lo alto y me seré testigo, le dijo el Señor. Allá en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque no era el tiempo para Israel ser restaurado. Por eso el Dios tiene un tiempo y una sazón que Él tiene en su sola potestad. Por eso no hay que pues, entonces mezclar ni ponerla en otro lugar donde Dios ha dicho, aquí es la promesa, aquí es mi promesa que va a venir. Y amado hermano, aquí como estaban esta gente unánime, estos hermanos allí, esperando esa gran promesa del Padre que les fue dada a través de Jesús, que vendría ese poder de lo alto para ser testigo, viene nuevamente ese poder que ha de venir aquí al pueblo de Dios. Pero ¿qué nos ha dicho el Señor aquí como iglesia de este lugar, el tabernáculo de Ebenezer? Nos ha dado promesa y nos ha dicho a través de su palabra, a través de los instrumentos que Él tiene ahí preparado para hablar y decir, porque déjeme decirle, Dios está hablando nuevamente. Quizá usted dice, pero ¿cómo habla Dios? Dios está en el cielo, pero Dios tiene instrumentos. Dios dejó el trono, acuérdense, Él dejó el trono allá en el cielo y ahora tiene el trono en el corazón del hombre y Él está aquí nuevamente. Él tiene una promesa para su pueblo que va a haber un poderoso bautismo en fuego del Espíritu Santo para mover este mundo nuevamente y que conozcan que Jesús está nuevamente caminando sobre la tierra. Y por esa causa, en este lugar, amado hermano, nos tiene con un propósito, orando de lunes a viernes, todos los días. Y allí entonces Él dice, yo voy a dar una promesa que esperen hasta que sean investidos de ese poderoso bautismo del Espíritu Santo que ha de venir no muchos días después. Y ese Señor, así como le dijo el discípulo, no muchos días después vendrá, no, Él no dijo cuánto, qué día, meses. No, a nosotros no nos ha dicho tampoco qué día, ni qué meses, ni qué año, pero va a venir para que este mundo conozca nuevamente que el sacudimiento que va a venir a través de ese bautismo poderoso del Espíritu Santo a su iglesia, no solamente en este lugar, amado hermano, sino que eso va a ser a nivel mundial, porque va a venir un avivamiento, porque se cumpla su palabra que dice Ageo 2:9, que allá dice que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Y así entonces ese va a ser entonces el propósito, oración, para que venga entonces ese poderoso bautismo del Espíritu Santo sobre su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí estamos esperando, amado hermano. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero va a venir porque fue prometido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos aquí que el diablo te viene para traer contienda, traer disensiones, traer división al pueblo de Dios. Pero ¿qué dice Dios? Dios vino entonces para someter al pueblo a la unidad, traerlo a una convicción, para impulsarlo para el propósito que Él tiene para cada uno de los miembros del cuerpo del Señor. Cada uno de los del miembro del cuerpo del Señor va a hacer un propósito que Dios tiene para él preparado, el cual solamente Él lo va a revelar y lo va a dar a conocer en el tiempo determinado que Él tiene para ese propósito. Así como cuando vino el Señor Jesús, que viniendo el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. Ese cual fue el cumplimiento. O sea que Dios tiene una sazón, tiene un tiempo
para hacer las cosas. Por eso, amado hermano, nosotros no podemos estar apurándonos o qué vamos a hacer, cuándo será. No, Dios tiene su tiempo determinado para enviar la promesa para el propósito que Él quiere llevar a cabo delante de este mundo a través de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos que allí Dios viene entonces ¿qué? Para someter entonces al pueblo a la unidad o ponerle que, únanse, vamos a hacer esto, vamos a ponernos de acuerdo para así llevar a cabo entonces el propósito. Eso lo está haciendo el Señor Jesús. Ahora, el apóstol Pablo fue llamado para un propósito. Eso fue el apóstol Pablo fue llamado para ese propósito y fue para traer al pueblo a la unidad, a que dejaran las disensiones, dejaran las peleas, dejaran las contiendas. Y él lo levantó para traer la luz a los gentiles, porque eso fue el instrumento que Dios usó para los gentiles, porque él lo levantó, sabiendo que el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, tenía nacionalidad tanto judía como gentil, como romano. Pero, ¿qué vino a ser llamado del Señor? Lo llamó ¿para qué? Para que cumpliera un propósito. Era traer entonces esa luz, esa revelación a los gentiles. Y allí entonces lo usó de gran manera, que vino a la iglesia de los Corintios. Allí vio que existía una guerra, una contienda, una pelea, divisiones por todos lugares, por todas partes. Y él que vino entonces ¿qué? A corregir, porque Dios que lo levantó para llevar a esa unidad, a ese propósito de llevar a ese pueblo a una unidad. Y no que no hubiera disensiones ya entre judíos, ni griegos, ni chinos, ni blancos, ni negros. No, Dios no quiere esa parte, esas disensiones entre personas, sino que seamos unánimes juntos, esperando esa promesa que Dios ha dado a cada uno de los miembros del cuerpo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así era entonces que la condición que se encontraba la iglesia de los Corintios, el diablo había hecho estrago con divisiones, pero Pablo vino a cumplir el propósito de Dios. Allí en 1 Corintios, no podemos leerlo en 1 Corintios, vemos allí cuando el apóstol Pablo viene allí a la iglesia de los Corintios y le dice claramente, capítulo 3, el 1, y le dice allí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ves? Entonces, ¿por qué causa le dice esta palabra el apóstol Pablo? Que no le puede hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un niño es engañado por cualquier cosa. Un niño, usted le dice una mentira y él lo va a creer como una verdad, porque no tiene ese discernimiento todavía para saber lo que es bueno y lo que es malo, y para entender lo que es el engaño y lo que es la verdad. Entonces, allí entonces vino entonces el apóstol Pablo con el propósito que Dios lo había levantado, era para mostrarle a la iglesia la condición en la cual se encontraba en ese tiempo, con tanta guerrilla entre ellos mismos allí, tanto pleito, tanta contienda, tantas divisiones. Ahora, ¿por qué le dice, yo vine a ustedes, hermanos, y no pude hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo? ¿Por qué? Dice el versículo 2, porque podía beber leche y no vianda, porque aún no podías, ni aún podéis ahora. O sea, el apóstol Pablo quería hablarle las cosas profundas, las cosas de Dios que tiene Dios escondidas para su pueblo, pero no pudo en ese momento dárselas a conocer. ¿Por qué causa? Porque eran niños todavía, eran hombres y mujeres que eran carnales, no eran espirituales y no podían entender los secretos, las cosas ocultas que Dios tenía, que quería revelárselas, pero cuando fue a ellos, lo encontró fue con una pelea allí continuamente, o una contienda entre ellos mismos, porque unos decían, dice el versículo 3, porque todavía
sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo y contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Ve? Entonces, andaban como hombres carnales, no como hombres espirituales. Y Dios quiere la madurez para su pueblo. Dios no quiere hombres naturales o mujeres naturales. Él quiere hombres espirituales y mujeres espirituales que creen lo sobrenatural, que crean las promesas de Dios, porque Dios está llamando a cada uno de los miembros del cuerpo del Señor para ponerlos en una posición y darles un lugar para que cumplan el propósito para el cual Dios los ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo les dijo claramente, entonces no, ustedes son carnales. Ustedes no pueden entonces entender las cosas espirituales, porque para ustedes son locuras, no las pueden comprender. Y tuve que hablar entonces carnalmente, tuve que decirle las cosas duras para que así, o una regañadita para que entendiesen. Porque dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales, le dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído. Eso según que a cada uno os ha concedido el Señor. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, estaba poniendo entonces que el Señor los llamó a ellos como ministros, pero no para que ellos estuvieran escogiendo entre Pablo y Apolo. No, que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, o yo soy de la iglesia tal. No, que yo creo el mensaje. No, que yo soy yo creo en la Biblia aquí. No, está bien que usted crea la Biblia, pero tiene revelación para creer la Biblia. Usted tiene discernimiento por el Espíritu Santo para saber y conocer las promesas que están al día que está llevando a cabo el Señor, o que la está dando para que las vayan comunicando y las vayan haciendo, actuando conforme va caminando la línea de Dios. Entonces, allí está el punto. Usted puede conocer, amado hermano, la Biblia de tapa a tapa, como decimos así muchas veces, pero si no tiene revelación de parte de Dios, si no tiene el discernimiento de parte de Dios, usted no puede entender las promesas, no puede entender las escrituras correctamente y lo va entonces a invalidar, porque eso es lo que hacían los religiosos del pasado, eso es lo que hacían los fariseos y escribas, y Dios los reprendió duramente por eso. Ustedes invalidan la palabra con sus tradiciones. Entonces, tenían tradiciones que no estaban de acorde con la palabra de Dios. Por eso Dios entonces los reprendió. Y está reprendiendo duramente este tiempo a cada uno de los ministros que están allí diciendo, yo soy evangelio, llevo el evangelio. Sí, pero ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás tú con las revelaciones del Todopoderoso? ¿Estás conociendo al dueño del reino? ¿Estás conociendo al autor de la Biblia? Allí está el punto. Es cuando Dios entonces le da a conocer esos misterios. Por eso el Señor se regocijó cuando aquel movimiento espiritual, cuando estaba él predicándole a los discípulos, él dijo, oh Padre, te alabo, Dios del cielo y de la tierra, porque hayas escondido esto de los sabios y entendidos y lo hayas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te plació en vuestros oídos o en vuestros ojos. Entonces, porque nadie conoció al Padre sino el Hijo, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. ¿Ve? Entonces, allí estaba el punto. Nadie podía conocer a Jesús y nadie conocía al Padre sino el Padre, el Hijo y el Hijo el Padre. ¿Por qué? Los dos eran uno. El Espíritu Santo en Jesús. Y allí llegaba ese entonces uno. El Dios Todopoderoso, el Dios en toda su plenitud, hecho carne, el Verbo, Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso dijo el apóstol Juan allí claramente, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ves? Entonces, allí estaba. No había diferencia entre que si el Espíritu Santo, que si el Padre, que si Jesús. No, era uno, porque Dios es uno. Oh Israel, Jehová tu Dios uno es lo que dice Deuteronomio. ¿Ves? Así entonces
Siempre Dios está allí entonces corrigiendo los errores, corrigiendo las malas enseñanzas, para que usted sea instruido y allí entonces pueda conocer claramente para el propósito del cual Dios quiere llamarlo. Quiere entonces al maestro de la buena enseñanza, el apóstol de el buen fundamento, el pastor del alimento correcto a sus ovejas, que le sirva la comida sin mezcla allí, pastos verdes, no pastos secos, sino pastos verdes. El profeta, que sea el vidente de Dios, que vea las visiones y la diga al pueblo al cual quiere que Dios hacer algo en ellos. Y es lo que Dios está haciendo. Y aún entonces vemos los evangelistas, bueno, que es hacer el llamado, decirle que se arrepientan de sus caminos, que vuelvan a Dios, porque Dios quiere entonces tener misericordia de ellos. Y esa es la parte de cada uno de estos hombres que Dios ha llamado para un propósito, y es perfeccionar a su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que el apóstol Pablo estaba entonces, ¿qué? Dándole entonces allí la exhortación a la iglesia de los Corintios para que fuesen entonces ellos alineados y pues pusieran en orden todas las cosas. Por eso hay mucho, la iglesia de los Corintios, amados hermanos, vemos allí que el desorden que había en lo que era las profecías, el hablar de lengua, interpretaciones, y todas estas cosas, había un desorden, el cual vemos hoy en la iglesia denominal pentecostal, el cual ella dice, son amados hermanos que tienen una parte de la verdad, pero no están ordenados completamente, porque ellos dicen decir que si usted no habla en lengua, no va a recibir el Espíritu Santo, o no lo va a recibir si no habla en lengua. No, eso puede que sí, como puede que no, porque el hablar en lengua no es la evidencia que usted recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué causa? Porque usted lo puede recibir sin sensación en su cuerpo, porque quizás usted se peluzca así, recibe el Espíritu Santo. Si habló lengua, recibe el Espíritu Santo. Si dancé, recibe el Espíritu Santo. No, esas son manifestaciones del Espíritu Santo, sí, pero no quiere decir que lo ha recibido en su corazón. Lo puede recibir en su carne, lo puede recibir en su mente, en la matriz del Espíritu, pero lo tiene que recibirlo en su corazón. Es lo que Dios requiere de cada hombre y cada mujer, el cual Dios llevó entonces a este pueblo, a estos hijos de Dios, allá al aposento alto, y allí entonces le dijo: esperen hasta que venga la promesa del Padre. Sí, allí estaba entonces el punto. Esperaban o se iban. Y dice la Biblia que eran más de 500, imagínense, más de 500 los que estaban allí. Pero resulta que muchos se fueron, no esperaron, estaban impacientes. No, ¿será que lo tenemos? ¿O será que ya llegó? Ya, eso ya pasó ya, el tiempo, ya es muy tarde. No, amado hermano, el tiempo es el mejor discernidor para Dios. Por eso Dios prueba a las personas. ¿Qué probó Abraham? Mire, lo probó por 25 años, a ver si era que le tenía fe. Cuando él le dio la promesa que le iba a dar el hijo, esperó 25 años, por eso fue llamado el padre de la fe. ¿Por qué causa? Porque cuando él le dijo, señor Abraham le dijo al Señor, ¿quién me va a heredar? Este Damaseno, Eliezer, que era el siervo de él. El Señor le dijo: no te va a dar a ese, te va a dar a uno que salga de tus entrañas. Y el cual él tenía 75 años, Abraham, imagínense, un anciano ya. Y esperanza para hacer un hijo. Y iba a ser con tu esposa Sara. No tenía esperanza. Pero él dijo: amén. ¿Ves? Amén. Le dijo aquella palabra que el Señor le dijo: te va a dar uno que salga de tus entrañas. Y él lo creyó. Dice que él se esforzaba día a día, esperanza contra esperanza, porque sabía que era fiel aquel que lo había prometido. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, la promesa está allí. El Señor le promete algo a usted como ama de casa, como hombre que se aferra a una promesa de Dios. Créala con todo su corazón que Dios la va a cumplir. Él quiere hombres
y mujeres que le crean en verdad, porque el que se llega a Dios tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Él premia a aquel hombre de fe. Por eso las promesas están allí, amado hermano, colocadas para esos hombres de fe como fueron allá en el pasado. Ese Abraham, él dice que creyó a Dios y por eso le fue imputado por justicia. Y Dios lo llamó, imagínense, amigo de Dios, amigo. ¿Por qué causa? Porque le creyó. Ahora, ¿será que esa promesa era Abraham nada más? ¿Será que Abraham se esforzó para que le cumpliera esa promesa del hijo que le llegó a los 100 años? Amado hermano, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Él lo dijo allá, lo dice hoy y lo dirá mañana, si hay un mañana. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios no va a cambiar su modo de trabajar. Él lo tiene allí plasmado en su palabra. Así que cada uno de los hombres que Dios ha llamado para un propósito, Él les ha dado instrucción, los ha enseñado y los ha llevado entonces a cumplir aquel propósito para el cual lo ha llamado. Y lo que quiere Dios en este tiempo es que estemos unidos. ¿Va? ¿Unidos para qué? Para venir entonces que esperar esa promesa de arriba, el cual es el poderoso bautismo del Espíritu Santo para hacerle testigo, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aquellos hombres del pasado hicieron proezas, ¿con qué? Con la promesa del Padre, cuando le fue dada. Pero, ¿y ahora en este tiempo? ¿Será que será promesa? Amado hermano, Dios está haciendo proezas en este tiempo que el mundo no la está viendo. El mundo está metido en su afán, en sus cosas que solamente ven lo natural, pero no pueden ver lo espiritual y no pueden ver a Dios porque el mundo no ve a Dios, amado hermano. No lo pueden ver porque eso está velado. Dios está velado de los ojos de ellos, del incrédulo. Pero el espiritual, el hombre de Dios, la mujer de Dios, juzga toda la cosa a través de su palabra, sus escrituras. ¿Por qué? Porque el Dios nos está instruyendo. Él, allí su palabra es la que él sirve para instruir, para redarguir, para enseñar, para instituir al hombre en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. ¿Ve? Entonces, Dios nos quiere llevar entonces a un sitio, a un lugar, y allí entonces nos va a dar esa promesa que está escrita allí en la Escritura. Que se cumplió ya eso pasó. Déjeme decirle que Dios es un Dios repetitivo. Dios vuelve a hacer las cosas porque Dios es perfecto en tres. Él lo hace en tres maneras. ¿Ve? Allí entonces vemos que Dios ha prometido cada una de las promesas que aquí están escritas en la palabra y nosotros estamos entonces en esa espera del cumplimiento de su promesa. Ese poder, ese derramamiento del Espíritu Santo que venga al corazón del hombre y de la mujer que está creyendo en esa promesa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Pablo vino entonces, corrigió aquella iglesia, las enseñanzas que habían recibido y habían disensiones. Y es lo que Dios quiere quitar, amado hermano, de cada uno de las iglesias, usted el pueblo de Dios. Que dejen ya la diferencia, que dejen las peleas, que no, yo no creo como tú. No, amado hermano, no diga eso, porque el que da la palabra, el que tiene la verdad, se llama uno y es Jesucristo. Solamente pide la revelación. Si usted no cree como aquel hermano, solamente diga, Señor, revélame lo que el hermano está creyendo. Y si no es así, bueno, muéstrame entonces dónde está tu verdad. Pero no empieza a hacer diferencia o a agilarse y decir, no, ese está errado porque tiene una falsa doctrina. Y allí entonces está haciendo mal porque se está dañando usted y está dañando a su hermano porque está hablando mal de él, que ese se va para el infierno porque ese tiene una falsa doctrina. Ese es un falso. No, amado hermano, el falso aquí es el diablo, ¿sabe? Pero Dios es real, Dios es verdadero, Dios cumple su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que el Señor sigue entonces llamando, no allá que llamó y se terminó, no, el Señor sigue llamando hoy
a estar unidos como ministros del Evangelio de Dios, que es puro, sin mezcla, para el propósito que Dios quiere llevar a cabo, y es a la unidad. O sea que el Evangelio no es que sean muchos, no, el Evangelio es uno, pero dice Pablo que muchos pervierten el Evangelio. Entonces Dios está llamándose a los ministros de Él, a los suyos, porque déjeme decirle que hay ministros fraudulentos que están llevando a cabo otro evangelio, el cual Dios no quiere, y Dios no quiere que ese evangelio sea así, pero lo han pervertido y han hecho daño profundamente al pueblo. Y por eso es que vemos entonces tantas disensiones, así como estaba pasando aquí en Corintios. Yo soy de Apolo, y yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, y entonces pues, ¿y acaso Pablo murió por ustedes? Le dijo Pablo. ¿Yo morí por ustedes fue? No, fue Jesús quien murió por usted. Si usted tiene la mirada, tiene que colocarla en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Mire el blanco, no mire al hombre, porque usted mira al hombre y va a tropezar, mira al hombre y va a chocar, mira al hombre y va a decir no, va a empezar a menear la cabeza, como hacían allá los fariseos, los escribas, y al pueblo que estaban viendo al Señor clavado en la cruz, y estaba allí ya agonizando ya, y ellos meneaban la cabeza, mira que que hijo de Dios, y el pobre carpintero quizás dirían, el pobre carpintero y que hijo de Dios, y mira, está en la cruz ahí todo golpeado, y el ladrón le dijo que estaba y que sálvate tú y nos salvas a nosotros. Entonces allí estaba entonces que las críticas, el vituperio, porque no conocían, no tenían revelación de parte de Dios. Por eso, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, si usted no conoce la palabra de Dios, usted no conoce las profundidades de Dios, es mejor que no diga nada más bien, sino que el Señor, diga el Señor, muéstrame, Señor, revélame, y Dios te revelará si tienes un corazón sincero. Pero si es para ver si es verdad, Dios no te va a revelar nada, porque ya conoce tu corazón. Él es el que discierne los pensamientos, la intención del corazón. Él con la palabra es como una espada de dos filos, amado hermano. Él discierne los pensamientos, la intención del corazón, y aún el espíritu. ¿Ve? Entonces allí está. Dios no se le escapa nada. Por eso, amado hermano, amigo, me escuchan hasta ahora, Dios está llamando entonces ¿qué? A los ministros, a las personas que están allí llevando su palabra, que vengan a esa unidad, que vengan a ese compañerismo, que vengan a un propósito que Dios quiere llevar a cabo, y es traer ese derramamiento del Espíritu Santo para que puedan llevar a cabo las obras que Él quiere llevar a cabo a través del hombre y de la mujer aquí en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios tiene las herramientas, Dios tiene todo preparado, Dios tiene la mesa servida para usted. Solamente tiene que, Señor, yo necesito esto. Podrías darme, Señor, ese espíritu para profetizar, ese espíritu para discernir, ese espíritu para profetizar, ese espíritu para el don de lengua, esos dones que están allí puestos para mí, porque sabemos que es el mismo espíritu que va a manejar todos esos dones, el cual es el Espíritu Santo, y todos los ministerios que Él ha colocado allí en la iglesia tiene que entonces moverlo a través del mismo Espíritu Santo, porque por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Vea, entonces, sea griego, sea judío, sea gentil, ve, sea chino, sea americano, sea europeo, todos somos bautizados en un mismo cuerpo, el cual es el cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, entonces, Dios está llamando que a la unidad. Ahora, la palabra unidad es un acuerdo, amado hermano, un mutuo acuerdo, es un pacto, porque cuando dos personas se unen para un propósito, allí entonces hay un pacto, hay un acuerdo. ¿No dice el Señor, si dos de vosotros se unen y piden cualquier cosa en mi nombre, esto haré, dijo el Señor? ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, hay un pacto,
que Dios tiene entonces que actuar. ¿Por qué? Se han puesto dos de acuerdo para una promesa que Dios ha dado. Si usted se une con alguien, porque en la unidad es mejor, la Biblia dice que son dos que uno, porque si uno cae, otro lo levanta. Y si usted se une quizás con alguien, Señor, yo necesito hacer algo, yo necesito sanidad para mi cuerpo, yo necesito esto para un propósito que voy a hacer, y me uno con otro hermano allí, y vamos todos alineados en el mismo propósito, de seguro Dios va a responder, de seguro Dios va a actuar, pero estando en fe y recibiendo y aceptando la palabra que Dios tiene por fe, porque es por fe que Dios actúa, es la que mueve la mano de Dios, la fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que, estando unidos entonces para un propósito, Dios lleva a cabo aquel propósito. Así como vemos que este hombre, Gedeón estaba allí solo. Él veía, el pueblo de Israel estaba empobrecido de tal manera, dice la Biblia, empobrecido de tal manera. Pero ¿qué vemos allí? Que él decía, pero bueno, a mí me contaron la historia que nuestros padres nos dijeron que Jehová hizo maravillas, prodigios, milagros grandes. Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Estamos aquí empobrecidos, que nos roban, porque ellos tenían que cosechaban los alimentos y los tenían que esconderlo porque venían los amalecitas, venían los orientales y que venían como langostas y arrasaban los animales y todo, y los empobrecían de gran manera a Israel. Y entonces la pregunta de este hombre, Gedeón, fue, Señor, si nuestros padres contaron esto maravillas que hizo el Señor, ¿dónde están tus maravillas? Entonces, o sea, para el día de hoy, ¿ves? ¿Dónde están sus maravillas? Decía el tiempo presente a Gedeón. Y ahí entonces cuando se le presentó el Señor, bueno, aquí estoy, le dijo, bueno, vamos entonces, vamos a unirnos. Pues. Entonces, con esta tu fuerza, le dijo, tú vencerás a ese pueblo como un solo hombre. Entonces, usted con Dios es mayoría, amado hermano. Usted con Dios hace proeza. Si tan solo usted puede creer las promesas que Dios tiene para el día presente. Y si Gedeón lo hizo allá, venció, porque mírese, la gente piensa que la multitud es que tiene la razón. Lo más grande que tiene la razón. Hay miles, millones que dicen sí, y hay uno allá que dice que no. Entonces, no, usted no sabe lo que está diciendo. Mira, si hay multitud que están diciendo que sí, este dice que no. La Biblia nos prueba que con Dios es multitud, amado hermano. Hay proezas que usted puede hacer. Lo hizo Gedeón allá. Ahora, el Señor le dijo, bueno, con esta tu fuerza, tú vencerás a ese pueblo como un solo hombre. Y allí entonces, él llamó a los guerreros allá, 32,000 guerreros, imagínense, que sacaban armas, espada para pelear. Tenía Gedeón a su mando para pelear contra aquellos amalecitas que eran como la arena de la mar, imagínense, una multitud muy grande, como la arena de la mar, era aquella multitud de los enemigos. Pero él preparó 32,000 guerreros y aún cuando los llevó, los reunió, el Señor le dijo, epa, estos son muchos personas, pues se van a glorificar después ellos mismos y no van a dar la gloria a mí. Sí, así que diles que los que tengan miedo, que estén temblando, que se vayan para su casa más bien. Y así los probó Gedeón y les dijo, los que tengan asustado, váyanse. Y así se fueron. Se fueron 22,000, quedaron 10,000. Y aun cuando quedaron 10,000 nada más, le dice el Señor, epa, todavía son muchos todavía. No me sirven así. Llévalo a las aguas y yo los probaré. Allí entonces Dios le hizo la prueba en las aguas. El que beba el agua así, como los lamen los perros, apártalos por un lado. Y allí entonces fueron escogidos los que bebieron agua con la mano y con otro, la espada en su mano. Entonces digo, estos son los que van a ir. Eran 300 nada más que escogidos de los 10,000, imagínense. Y con esos 300 fue que fue a la batalla. Pero pelearon los 300, sacaron espada. No, fue solamente Dios yendo con ellos delante como poderoso gigante y allí
con las alabanzas y lo que Dios puso a tocar allí, allí derrotó sus enemigos. Porque usted vea que Dios cumple su palabra. Tú lo vas a derrotar como un solo hombre, le dijo. Y allí entonces no fue necesario tocar una espada para pelear. Así que la pelea no es suya, amado hermano, amada hermana, no es suya. La pelea es del Señor. Ve que el enemigo se levante, solamente usted crea en el Señor y Dios entonces va a salir por usted. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, el Señor hizo todas las cosas con un propósito, amado hermano. Todas las cosas Dios las hace con un propósito y las va a llevar a cabo según su plan, según su voluntad. Así como dice Isaías 55:10, que porque como la lluvia desciende del cielo y la nieve y cae a la tierra y la llena y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que no vuelva, no regresa a mi vacío, sino que va y hace la obra, o sea, para el propósito para el cual es enviada. ¿Ves? Entonces, Dios todo lo tiene con un propósito en su cabal palabra que está allí escrita para cada uno de nosotros. Todo está con un propósito puesto allí, aquí en esta tierra. Por eso Él puso cada uno en su lugar. Los cielos los puso en su lugar, puso la estrella en su lugar, puso el sol en su lugar, puso la luna en su lugar. Y cada uno están allí ejerciendo la ley que Dios le ha colocado. Que Él dijo que esa ley no puede ser quebrantada. Los que están arriba, los en el cielo. Pero ahora, aquí la ley quebrantó fue el hombre cuando se salió de las manos de Dios y cayó en el pecado. Pero Dios prometió a través de su palabra, por la boca de sus profetas, yo restauraré. Y es lo que está llevando a cabo entonces el Señor, y estamos esperando que las promesas que Él prometió, que Él haría. Así que Él escogió, el Señor escogió 70 discípulos, 70, imagínense, y los envió para un propósito, y era llevar el evangelio, llevar su palabra para que mostrar el reino de Dios a las gentes que estaban allí en Israel. Dice la Biblia allí en el capítulo Lucas 10:1, dice: después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar donde Él había de venir. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Él envió como embajadores, imagínense, embajadores para llevar Él y predicar el evangelio a toda criatura allí y mostrarán el reino de Dios. Les dio poder allí para que hicieran entonces proezas en Él. Aún no había llegado el Espíritu Santo, imagínense, pero los discípulos hicieron proezas por causa del poder que Dios le había entregado en sus manos para el propósito de ir a anunciar el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero vemos que ellos hicieron el trabajo, lo que Dios le había enviado, y aún vinieron regocijados, dice la Biblia, allí en el versículo 17. Y volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Alabado sea el nombre del Señor. Mas no escogí de esto que los espíritus se sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. O sea que el Señor no se regocija de eso, le dijo. Satanás lo vi descender como un rayo. ¿Por qué? Porque le están moviendo el reino de Satanás, los discípulos que él había escogido para llevar a cabo un propósito, y era mostrar el reino de Dios a la gente, decirle que hay un Salvador, decirle que hay
un Dios que provee, decirle que el reino de Dios se ve acercado aquí a la tierra. Ahora, el reino que ellos estaban mostrando era el reino de Dios, pero el Satanás también tiene un reino, amado hermano, y es un reino de maldad, el cual ellos le están moviendo ese reino de maldad, y por eso es que el Satanás bajó como un rayo a ver qué pasa, qué me está pasando, qué están pasando aquí con los míos. ¿Por qué? Ellos también estaban unidos, pero Dios había mandado estos hombres equipados para que fueran entonces hicieran el trabajo, y es lo que está haciendo Dios en el día de hoy, llamando a sus discípulos a hacer el trabajo para que así entonces puedan llevar a un pueblo más adelante y lo pasen ¿qué? Allí a la tierra prometida, a la tierra de promesa, el cual es obtener el Espíritu Santo, el cual es la promesa que el Padre envió. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos aquí lo que leímos allá en el libro de Hechos. Libro de Hechos, estaban que todos ellos allí. Cuando el Señor le dijo, estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Y allí entonces los que se habían juntado, estaban juntos, unánime, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y así entonces vemos que sigue la escritura allí cuando entonces el Señor sale con ellos allí afuera y es recibido arriba en el cielo. Pero él le dijo, esperen entonces hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ellos fueron ¿qué? En obediencia al mandato que Dios tenía para ellos. Y dice allí entonces, volvieron a Jerusalén del monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y todo Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, el punto aquí entonces está entonces, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora, esa unanimidad, ¿qué les trajo entonces? ¿Qué le vino entonces a esa unanimidad? Estando unidos allí, el propósito era recibir la promesa del Padre, que Él les había dicho, esperen allí hasta que reciban la promesa del Padre. Que era que virtud, poder de lo alto, el Espíritu Santo que tenía que venir a ellos. Y allí en esa unidad, en esa unanimidad, en oración y ruego, es lo que Dios entonces está llamando y demandando a la iglesia en el día de hoy. Sabemos el tiempo que estamos viviendo, un tiempo ya más tarde lo que pensamos, porque vemos ya las naciones que peleando entre una con la otra, buscándose, armándose cada una más cada día, ¿para qué? Para la guerra, para la batalla que viene, porque nadie quiere dar el brazo a torcer, todos quieren salir a la batalla, porque es el tiempo que estamos viviendo, el último tiempo de la iglesia que es la Odisea, porque ella es la que reclama derechos, ella dice que lo tiene todo, que no le hace falta ninguna cosa, es la que le dice la iglesia en el día de hoy, y es
el tiempo que estamos viviendo, entonces la atmósfera que está en el mundo es ese. Todo el mundo reclama, todo el mundo dice tener derecho, y entonces nadie quiere dejarse de otro. No, yo tengo la razón, nadie quiere dar el brazo a torcer. Y así entonces está la condición del mundo en el día de hoy. No solamente la iglesia, sino también el mundo, porque tanto la política como la religión están allí entonces uniéndose. ¿Para qué? Para un propósito también, el cual es hacer entonces la ley mundial, ¿ves? Que viene, esa ley mundial que viene, ¿para qué? Para que seamos uno también. Pero Dios está llamando a su pueblo a unirse en un cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Una unidad falsa está llamando el mundo, pero Dios está llamando a una unidad verdadera en el cuerpo místico de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué estaban esperando allí entonces los apóstoles y las mujeres allí? La promesa del Padre, promesa que vendría de lo alto. Ellos estaban esperando esa gran promesa allí que llegara, pero Dios entonces, como estaban ya, se cumplió el día de Pentecostés, allí bajó entonces ese poder de lo alto y allí fueron todos llenos del Espíritu Santo, unidos para entonces en ese propósito, y fue entonces entregada. ¿Y qué? ¿Recibieron qué? La promesa, el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de ellos, primero. Segundo, llevar a cabo entonces las obras que Dios tenía para cada uno de ellos, que llevaran y mostraran a Dios. Y el tercero, manifestar a Dios en el mundo a través de ¿qué? De los discípulos. Y este tiempo que estamos viviendo, amado hermano, nos toca entonces a nosotros mostrar a Jesús, darlo a conocer, porque viene ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios, que se está llevando a cabo en poca margen, pero viene entonces una plenitud más grande, el cual viene esa promesa que Dios ha prometido, que derramaría de su Espíritu Santo para que su iglesia fuera entonces, o la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Esas son sus promesas y esas esperamos entonces en cada una de ellas, amado hermano. ¿Que ha de venir? Sí. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a venir. Así que Dios lo prometió y Dios lo cumplirá. Recibir el Espíritu Santo para salir acá a darle, ¿qué entonces? Darle cumplimiento al propósito del cual Dios ha de llevar a cabo a través de su pueblo. Así que, amados hermanos, esperemos en sus promesas y Él cumplirá. Unidos para un propósito, recuerden. Así que les bendecimos en el nombre de Jesucristo y oremos para ser despedidos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en este día, el cual nos ha concedido llevar tu palabra. Padre eterno, ella no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para el cual usted la ha enviado. Oh Señor, toque corazones allí, Señor Jesús, a cada vida, a cada hombre, cada mujer que estuvo al alcance de nuestra voz. Sea usted hablándole allí, redarguyéndole, exhortándole, Señor Jesús, o llamándole a una convicción para que ellos puedan también meterse allí en esa promesa y creerla con todo su corazón. Oh Padre Santo, te ruego por aquellos que están ya pidiendo sanidad, pidiendo, Señor, alguna provisión. Oh Padre eterno, tú eres el Dios de las provisiones, tú eres el Dios de la sanidad. Oh Señor Jesús, manda, Señor, esos saetas de liberación, Señor. Manda esas saetas, Señor, de sanidad, Padre eterno, para cada uno de ellos, Señor Jesús. Que sea usted cumpliendo, Señor, que ellos puedan ver, Señor Jesús, la gracia suya, Señor Jesús, que usted no falla, Señor, en cumplir su palabra cuando consigue un corazón humillado a su presencia que pueda creerle. Oh Padre eterno, obra, Señor, conforme a tu voluntad en cada uno de ellos y bendice tu pueblo que está alrededor del mundo en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios me le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección
y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.